Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Daniel Andrés Pérez Álvarez, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de diabetes de ejercicio. Bienvenido, doctor. Gracias. Hola, muy buenos días. Vamos a ver un tema muy importante, ya que pues epidemiológicamente en nuestra población hay muchas personas con diabetes y pues nuestra especialidad que va enfocada hacia el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Es un tema muy interesante para enfocarlo hacia la base del tratamiento a base de ejercicio. Entonces, empezando con Empezando con el tema, la definición, pues la diabetes es un grupo de trastornos metabólicos del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, la glucosa va a estar siendo infrautilizada como fuente de energía. ¿Esto que nos va a producir? Un exceso debido a la formación de nueva glucosa y la formación de glucosa a partir por ejemplo, de tejido graso. Entonces, lo que nos va a resultar en una hiperglucemia. En cuanto a la clasificación, tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y orígenes específicos. La diabetes tipo 1 es una diabetes de origen autoinmunitaria, lo que significa es que es una destrucción autoinmunitaria de las células beta pancreáticas. La diabetes tipo 2 es una resistencia a la insulina de parte del músculo, del tejido adiposo, del hígado, que se va a combinar con un defecto en la secreción de la insulina y por ende pues una hiperglucemia de forma crónica. La diabetes gestacional es aquella que se diagnostica a partir del segundo trimestre de gestación y generalmente se va a hacer por una curva de tolerancia a la glucosa. Y ya orígenes específicos, pues ya son orígenes como MODY, que son más prevalentes en jóvenes. Y en cuanto al diagnóstico, pues el criterio básico va a ser la hiperglucemia en sangre. Y los cuatro síntomas principales, pues son las cuatro P que la mayoría conocemos, que es poliuria, polidipsia, pérdida de peso inexplicable y polifagia, que sería pues que el paciente tenga muchas ganas de ir al baño, que tenga mucha sed o que tenga mucha hambre. En cuanto a los criterios diagnósticos, es una hemoglobina glucosilada arriba de 6,5, una glucosa plasmática en ayuno arriba de 126 miligramos sobre decilitro, una curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas mayor a 200 miligramos sobre decilitro y en una persona con síntomas clásicos que son los que mencioné en la diapositiva anterior, más una glucosa plasmática aleatoria mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Cualquiera de estos parámetros nos hace el diagnóstico de diabetes y hay que recalcar que debemos de tener por lo menos dos criterios para hacer el diagnóstico, salvo el último que si el paciente se presenta con el último criterio, ya es diagnóstico como tal. Entonces, ¿qué beneficios tiene el ejercicio en la diabetes? El ejercicio de forma genérica tiene muchos beneficios, ya sea hablando no solamente de la diabetes, sino tanto en nuestra capacidad cardiorrespiratoria, en otras enfermedades como la hipertensión, la osteoporosis. Entonces vemos que el ejercicio nos va a ayudar mucho en otras patologías, no solo a la diabetes. Hablando específicamente en diabetes, pues nos va a ayudar a mejorar los factores de riesgo cardiovascular asociados a la diabetes, ya que generalmente los pacientes se presentan no solo con la enfermedad de diabetes, sino pues normalmente son pacientes que tienen obesidad, que fuman, que tienen hipertensión arterial. Entonces todo eso va sumando a aumentar el riesgo cardiovascular. Uno de los beneficios más importantes, hablando ahora sí específicamente de la diabetes, es la mejora en la sensibilidad a la insulina. Entonces, hay un mejor control glucémico, tanto en la reducción de glucosa plasmática en ayunas como la disminución en la hemoglobina glucosilada. Esto nos va a generar una disminución de la resistencia a la insulina y menor tiempo en rangos hiperglucémicos.
Entonces, hay una disminución, el realizar ejercicio, hay una disminución de progresión de la prediabetes a diabetes. Entonces, se ha visto que los pacientes que realizan un ejercicio de forma estructurada tienen un menor riesgo de progresar a diabetes. Y también podemos tener beneficios en cuanto a la reducción del número de medicamentos. Entonces, el ejercicio va a actuar en muchas partes de nuestro cuerpo. Y tanto el ejercicio de fuerza como el ejercicio aeróbico, se ha visto que en la diabetes puede ser, sus beneficios pueden ser similares. Entonces, ¿qué vamos a tener de beneficios? Vamos a tener en el músculo, pues, una utilización mayor de glucosa, sanguínea, una hipertrofia muscular, fuerza, flexibilidad y una mayor oxidación de ácidos grasos. También a nivel del cerebro, pues vamos a tener un aumento en la memoria, disminución del estrés, disminución de la ansiedad. En cuanto al tejido adiposo, pues vamos a tener menos tejido adiposo, una mayor cantidad de lipólisis y igual un mayor de consumo de glucosa por parte de este órgano. A nivel, por ejemplo, del hígado, podemos tener una menor producción de glucosa, lo que se va a traducir en una menor presencia de glucosa en la sangre, menor presencia o producción de triglicéridos, menor, igual producción de colesterol y un aumento del HDL, que es como, de forma genérica, pues el colesterol bueno, que es el que lleva el colesterol de las partes periféricas del organismo hacia el hígado y ya el colesterol puede ser desechado por la bilis o por la orina. También se ha visto que nos ayuda a aumentar la función pancreática y en cuanto a la función arterial, pues es muy importante mencionar que hay una función endotelial mejorada, una disminución de la presión arterial y una estabilización de la placa aterosclerótica, que todo esto pues nos ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular que pueda tener el paciente. Entonces, también es importante señalar que del 10 al 30% de las personas con diabetes no van a responder al ejercicio estructurado, hablando específicamente de la glucosa en ayunas y la hemoglobina glucosilada. Sin embargo, pues vamos a tener todos los beneficios que nos da el ejercicio, aparte, no, bueno, no solamente hablando específicamente de la glucosa. Y también hay una reducción del 21% de muertes relacionadas con la diabetes, con tan solo la disminución de un 1% en la hemoglobina glucosilada. Entonces, en cuanto a los beneficios en general del ejercicio aeróbico, pues nos va a aumentar la densidad mitocondrial, igual también nos va a aumentar la función mitocondrial, la función cardiovascular también nos va a ayudar a mejorarla. Entonces, se ha visto una relación proporcional que es cada aumento de un MED en la capacidad cardiorrespiratoria se asocia a un 8% más bajo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esto es un dato muy importante que solo por realizar una actividad aeróbica de manera estructurada podemos bajar mucho este riesgo de desarrollar diabetes. Igual, en cuanto al ejercicio de fuerza, pues no solo nos va a aumentar la masa muscular para que nosotros nos veamos estéticamente bien o que nos veamos grandotes, ¿no? O sea, hay muchos beneficios extra aparte de solo la estética. Entonces, pues nos va a incrementar la densidad ósea, la función metabólica igual nos va a ayudar a que mejore, la función inmune. Igual, tanto la cuestión cardiovascular y mental son partes muy importantes del ejercicio de fuerza. Y una parte que igual en esta parte de la diabetes nos enfocamos mucho es el control de la grasa corporal, ya que el ejercicio de fuerza es el que nos va a ayudar a generar músculo. Y en cuanto al músculo esquelético, pues el músculo esquelético es el responsable de aproximadamente el 80% de la absorción de glucosa mediada por insulina en el estado postprandial. Entonces, como nos estamos dando cuenta, el músculo es el principal órgano que utiliza esta glucosa. Si no tenemos nosotros músculo, pues vamos a tener más glucosa en sangre y por ende un menor control glucémico.
Entonces, pues el músculo es un órgano endocrino que se ha visto que secreta muchas sustancias que pueden ser, este, bueno, que tienen efectos tanto en la cognición, perdón, en el metabolismo de lípidos, glucosa, formación ósea, función de células endoteliales y la hipertrofia. Entonces son muchas sustancias que nosotros generamos al movernos, al realizar ejercicio aeróbico o ejercicio de fuerza. Se secretan todas estas sustancias por parte del músculo y como vemos tienen conexiones a todos los órganos de nuestro sistema, al cerebro, al, a los vasos sanguíneos, al hueso, al hígado. Entonces todo esto nos va a ayudar a tener una mejor salud. Y por todos estos aspectos, pues se ha visto que se puede el ejercicio recetar como medicamento para enfermedades como la diabetes, demencia, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Entonces, uno de los datos más importantes para la diabetes es la sensibilidad a la insulina, como lo habíamos hablado. Se ve que el ejercicio tanto de fuerza como aeróbico incrementa un 30% la sensibilidad a esta insulina. Que aquí, por ejemplo, un dato muy importante, uno de los medicamentos que normalmente se usa y es de primera línea, que es la metformina, da un aumento en la sensibilidad de 30%. Entonces es muy similar o similar al aumento de la sensibilidad del ejercicio. Entonces es por esto que podemos igual recetar el ejercicio como medicamento para la diabetes. No sustituye el medicamento que tengan los pacientes, pero sí nos va a ayudar de una forma muy importante a controlar esta enfermedad. Esta sensibilidad va a estar aumentada de 48 a 72 horas aproximadamente. Puede ser desde 12 horas hasta 72 horas. Todo depende del tipo de pacientes que tengamos, porque no todos los pacientes van a responder de manera igual al ejercicio. Y esta característica es muy importante a la hora, bueno, más adelante cuando veamos prescripción del ejercicio, en la frecuencia en los días que tengan que hacer el ejercicio. Entonces, la sensibilidad de la insulina se va a dar por mayor cantidad de músculo, una mayor capacidad oxidativa mitocondrial, un depósito mayor de glucógeno en los músculos y ya efectos específicos como aumento en la función del GLUT4 y del receptor de peroxisomas alfa. Y esto se va a dar mediante el ejercicio, mediante la intensidad y mediante una mayor frecuencia. Igual, los mecanismos para la sensibilidad a la insulina pueden ser dependientes de insulina o independientes de insulina. Y generalmente aquí la primera imagen es dependientes de insulina, pero si pasamos a la siguiente, vemos que los mecanismos son básicamente los mismos, o sea, son mecanismos redundantes que lo más importante acá, que lo diferente es una contracción muscular, o sea, el ejercicio, que esto finalmente nos va a ayudar a la translocación del GLUT4 a la membrana y una utilización mayor de la glucosa. Entonces, en cuanto a la utilización de glucosa por parte del transportador GLUT4 en el músculo, se ha visto que la variable más importante es la intensidad. Entonces, a mayor intensidad hay una mayor utilización de glucosa. Y aquí, como ven en la imagen, no es que haya una translocación importante del GLUT4 a la membrana por parte de, bueno, cuando se hace ejercicio, sino que aparte sí hay un poco de aumento de receptores GLUT4 en la membrana, pero lo más importante es que hay un aumento en la función de este GLUT4. Entonces, incrementa casi 100 veces la función del GLUT4 para captar la glucosa al músculo al realizar ejercicio. Y bueno, entonces, ¿qué ejercicio es mejor? ¿Ejercicio aeróbico o ejercicio de fuerza? Entonces, realmente el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza por separado, ambos tienen muy buenos beneficios para el control glucémico, pero se ha visto que el ejercicio combinado es el que más nos va a ayudar o son los que tienen los beneficios mayores. Igual una mayor frecuencia, que aquí es por lo menos no dejar de hacer ejercicio 2 días seguidos
y esto es por la sensibilidad a la insulina, que es hasta 48 horas. Entonces, si nosotros dejamos de hacer más de 2 días seguidos, pues ya no vamos a tener ese beneficio. Igual, en cuanto al ejercicio aeróbico, el ejercicio de HIIT crea mayores adaptaciones que el ejercicio moderado continuo. Y la baja disponibilidad de sustratos que, por ejemplo, pueden ser los carbohidratos, aún está en estudio, todavía no existe como tal un consenso, pero se ha visto que es mejor, pues sí, realizar el ejercicio pues, con una comida ligera para no realizar el ejercicio en ayunas. Entonces, el ejercicio combinado, ejercicio aeróbico más ejercicio de fuerza es superior a cualquiera de los dos por separado. Entonces, hay una mayor reducción de la hemoglobina glucosilada cuando se hacen los dos ejercicios de forma conjunta, que ya se puede hacer en una sola sesión o en sesiones por separadas, pero hacer los dos ejercicios de manera continua. Entonces, el ejercicio, por ejemplo, aeróbico y el ejercicio de fuerza por separado nos van a aumentar la sensibilidad entre un 20% de forma aguda y ya en una forma estructurada un 40%, disminuyendo los niveles de hemoglobina glucosilada de 0,4 a 0,5%. Ahora, si nos pasamos al otro cuadrito, el ejercicio combinado, pues van a tener un aumento en la sensibilidad pues más importante y disminuciones en la hemoglobina glucosilada igual mucho más importante, hasta 0,9%. Entonces, antes de prescribir el ejercicio, debemos de realizar una evaluación preparticipacional y esto pues con el objetivo de detectar anomalías cardiovasculares asociadas a muerte súbita cardíaca relacionada con el ejercicio. Entonces, parte de esta evaluación pues va a ver el estado de salud, los objetivos del paciente, los objetivos médicos, la disponibilidad del paciente y ya los lineamientos de la prescripción del ejercicio. Entonces, en cuanto a los objetivos del paciente y los objetivos médicos, pues sí hay que recalcar esto que no siempre son los mismos los objetivos del paciente y los objetivos del médico, ya que pues, por ejemplo, el paciente puede venir meramente por situaciones como estética, pero pues ya con nosotros podemos decir que hay que bajar, por ejemplo, el peso de manera controlada, tener los estudios en rangos de normalidad, y pues ya le vamos a dar como mayor claridad al paciente. Entonces, lo importante al realizar esta evaluación preparticipacional es evitar riesgos, que es el principal es riesgo cardiovascular y riesgos musculoesqueléticos. En cuanto a la parte de la evaluación preparticipacional, este es el consenso europeo en el cual nos menciona que si un paciente tiene un riesgo cardiovascular bajo, no se necesitan hacer más investigaciones y el paciente puede realizar ejercicio de intensidad leve a ejercicio de intensidad moderada, sin la necesidad de realizar más investigaciones. Ya si el paciente tiene un riesgo elevado, ya es necesario realizar una evaluación más profunda, realizar una historia clínica más profunda, una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma y ya dependiendo de los resultados de estas pruebas, pues ya podemos decidir si no hay riesgo y poder realizar el ejercicio sin restricción o necesitamos todavía seguir haciendo más estudios. Entonces, ¿cuál es el fin de este algoritmo? Es no parar a las personas de manera innecesaria, ya que si nosotros realizamos un ejercicio de intensidad moderada, pues realmente no vamos a poner en riesgo al paciente. Entonces, no habría por qué parar al paciente si quiere realizar el ejercicio a esa intensidad. También, pues, una parte importante, como vemos en esta imagen, un paciente que no realice ejercicio de manera frecuente como es en la línea punteada y de repente un día se le ocurrió hacer un ejercicio de manera vigorosa porque tal vez no lo sepa graduar de manera correcta, pues está poniendo en riesgo. Se ha visto que incrementa hasta 100 veces el riesgo de un evento cardiovascular importante. Y conforme vamos pasando, que ya es un sujeto activo que realiza ejercicio de manera frecuente, pues vemos cómo este riesgo va disminuyendo. Entonces, de por sí, el riesgo del sujeto activo, pues va a iniciar casi a la mitad del sujeto que es inactivo.
Entonces nosotros tenemos prácticamente una triada que es como si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, ya sea conocida o no, que sea sedentario y que en ese momento se le ocurrió hacer actividad física vigorosa, pues tiene mucho riesgo de tener un evento cardiovascular importante. Entonces es por eso muy importante que se realice una evaluación preparticipacional antes de realizar el ejercicio. Y ya bueno, en cuanto a la prescripción del ejercicio, pues hay que ver que se debe de iniciar por etapas. No le podemos decir al paciente que realice ejercicio aeróbico o ejercicio de fuerza así como va de una sola vez, ya que pues probablemente el paciente no esté adaptado para ya iniciar un programa de ejercicio. Entonces hay que iniciar poco a poco. ¿Y cómo se hace? Primero reduciendo las conductas sedentarias, después mantenerse físicamente activo, que esto lo podemos hacer con el aumento del recuento de pasos. Por ejemplo, un recuento de pasos al día menor de 5.000 pasos es un paciente que es sedentario, que no es activo. Entonces probablemente podemos iniciar diciéndole al paciente que haga 500 pasos al día, y que aumente 500 pasos al día cada semana y así hasta lograr una meta de 10.000 pasos al día, que es ya una clasificación de un paciente activo. Ya posterior, superando estos dos escalones, pues ya podemos decirle al paciente que se ejercite de manera frecuente, ya que haga ejercicio aeróbico, que haga ejercicio de fuerza de manera estructurada. Y ya el último fin de toda esta escalera es mejorar uno de los componentes de la condición física o de la salud. Y por ejemplo, pues en este caso, pues mejorar la función de las células beta pancreáticas y por ende el control glucémico. ¿Y cómo vamos a iniciar el ejercicio? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos pues básicamente dos tipos de ejercicio que nos van a ayudar a la diabetes, el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. Entonces nosotros usamos un acrónimo que es el acrónimo FIT, que pues la primera letra es de frecuencia, la I es de intensidad, T de tiempo, T de tipo y la P que lo podemos añadir en este tipo de enfermedades que es de precauciones. Entonces, en cuanto al ejercicio aeróbico, la frecuencia es de 3 a 7 días por semana. Aquí lo importante es no dejar de hacer más de 2 días el ejercicio. En cuanto a la intensidad, es una intensidad moderada. El tipo, pues, es un ejercicio que sea dinámico, rítmico, cíclico y que involucre grandes grupos musculares. Entonces puede ser nadar, caminar, utilizar la bicicleta, utilizar los patines, bailar. El fin es que sea con estas características y que sea al gusto del paciente, pues, para que se apegue al plan. El tiempo es de 150 a 300 minutos por semana y las precauciones las vamos a ver más adelante. En cuanto al ejercicio de fuerza, es de 2 a 3 días por semana en días no consecutivos y que sean de los principales grupos musculares. La intensidad igual va a ser una intensidad moderada. El tiempo aquí lo vamos a sustituir por el número de series, el número de repeticiones y el intervalo de descanso. Entonces van a ser 3 series de 8 a 12 repeticiones, de 2 a 3 minutos de descanso por cada serie. Y en cuanto igual al tipo, pues son ejercicios multiarticulares de mayor tamaño muscular, mayor intensidad, una mayor dificultad y que sea acorde a las habilidades del paciente. Entonces, aparte de señalizar el tipo, también es el orden en cómo deben de ir ordenados los ejercicios. Entonces, pues principalmente son ejercicios primero multiarticulares y ya después nos vamos como siguiendo la lista para que el paciente se apegue más al plan. Entonces, en cuanto a precauciones generales en la diabetes, pues hay personas que no tienen un diagnóstico como tal de diabetes, pero cuando se les hace el diagnóstico ya tienen por lo menos 5 años atrás en que están presentando esta alteración en la glucosa en ayunas. Entonces, es muy importante tener precauciones para las principales anomalías que puede presentarse junto con la diabetes, como son la neuropatía periférica, la retinopatía diabética, ya sea proliferativa, o la retinopatía diabética no proliferativa grave, la neuropatía autonómica y personas con nefropatía y microalbuminuria. Entonces, precauciones generales, pues por ejemplo en la neuropatía periférica es que los pacientes se revisen los pies antes de realizar el ejercicio
Si presentan alguna llaga o alguna úlcera, pues el paciente no va a ser apto para realizar ejercicios que tengan soporte en el peso, posiblemente sean más aptos para hacer ejercicios sentados o en silla. Y también aquí es importante el calzado, que sea un calzado con una suela ancha, este, que la suela no sea muy dura y que no esté muy apretado el calzado. En cuanto a personas con retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa grave, pues aquí los pacientes no pueden hacer ejercicios en la que la cabeza esté por debajo del tronco, no realizar maniobra de Valsalva y no tener una presión arterial por arriba de 170 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. Y las personas con neuropatía autonómica, pues aquí es cuidar más bien las posturas, que no haya un cambio de posición muy rápido. También no realizar ejercicio en temperaturas extremas, ya sea de frío o de calor, y mantenerse siempre bien hidratado. Y en las personas con alguna anomalía en los riñones, pues generalmente pues aquí es un ejercicio que no dure más de 60 minutos. O sea, estos pacientes no pueden realizar ejercicios por más de una hora. E igual no pueden hacer ejercicios con una presión arterial elevada, arriba de 160, 170 milímetros de mercurio. Entonces, estas serían algunas precauciones generales para los pacientes con diabetes y con algún tipo de enfermedad asociada a la diabetes. Y en cuanto a recomendaciones por cifra de glucosa, aquí sí es muy importante decir al paciente que se debe de monitorizar antes de realizar el ejercicio, por lo menos de 15 minutos antes de hacer el ejercicio. Entonces vamos a tener como si fuera un semáforo: rojo es que no puede hacer ejercicio, amarillo es que se puede ejercitar pero con precaución, y verde es que puede hacer el ejercicio programado para su sesión sin ningún problema. Entonces, menor de 70 miligramos sobre decilitro de glucosa no puede hacer ejercicio. Le podemos hacer la recomendación al paciente que consuma 15 a 30 gramos de carbohidratos de rápida absorción y revisar los niveles de glucosa. Si los niveles de glucosa a los 15 minutos siguen estando por debajo de esta cifra, es un definitivo de que no puede realizar el ejercicio esta sesión, y hay que buscar la causa de cuál es la razón por la que está teniendo estas cifras. Si después de consumir los 15 gramos de carbohidratos ya tiene una cifra de 70 a 90, pues ya podemos decirle al paciente que se ejercite con precaución. Entonces, una cifra de 70 a 90 miligramos sobre decilitro, el paciente va a poder realizar ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico de vigorosa intensidad y un ejercicio aeróbico de moderada intensidad mayor a 30 minutos, pero menor a 60 minutos. Y igual hay que monitorizar los niveles de glucosa. Y si el paciente quiere realizar un ejercicio aeróbico de moderada intensidad mayor a 60 minutos, hay que recomendarle que consuma 15 a 30 gramos de carbohidratos de lenta absorción. En cuanto al rango seguro, está entre 90 y 250 miligramos sobre decilitro. En este rango, el paciente va a poder realizar cualquier tipo de ejercicio programado para su sesión. De 250 a 350, pues es un rango de precaución. Entonces, si el paciente no tiene síntomas de hiperglucemia como agitación, desorientación, debilidad, sudoración excesiva, el paciente puede realizar solo ejercicio aeróbico de leve a moderada intensidad, pero importante recalcar que aquí el paciente puede hacer ejercicio solo con supervisión de un profesional de la salud calificado, ya sea un médico del deporte, un médico internista que esté metido en estas cuestiones del ejercicio, pero pues sí es importante señalar solo con supervisión. Si el paciente tiene síntomas o tiene cetonas en la orina, pues no puede realizar ni ejercicio de fuerza ni ejercicio aeróbico. Igual con síntomas o cetonas, pues no puede realizar ejercicio. Y aquí una cifra mayor de 350 miligramos sobre decilitro, el paciente no puede ejercitarse. Aquí pues esta cifra puede cambiar de guía a guía, pero en general es de 300 a 350 miligramos sobre decilitro cuando el paciente ya no puede realizar ejercicio. Y aquí pues probablemente es porque pues es más importante
tener ahora sí que bajo control la enfermedad para que el paciente se ejercite sin riesgo. Y bueno, sería todo. Muy bien, doctor, pues sabemos que el ejercicio es parte del tratamiento de los pacientes con diabetes y que es muy importante que lo realicen. ¿Alguna recomendación extra? Sí nos mencionó del calzado, pero ¿qué hay con el tipo de ropa? ¿Necesitan algo extra los pacientes diabéticos para hacer ejercicio? Pues algo extra sí sería que se compren su glucómetro y sus tiras reactivas, porque sí es importante que se estén monitorizando de manera frecuente la glucosa capilar en sangre para poder tener en cuenta todas estas precauciones. Y en cuanto a ropa, pues que sea una ropa cómoda. Generalmente, pues el zapato sí es mucho más importante en pacientes que tengan enfermedades como la neuropatía periférica, que sí sea un calzado ancho, que sea de tela, que permita que el pie transpire. Serían esas recomendaciones. Sí, también es importante mencionar, como bien dijo, una de las complicaciones son los problemas a nivel de la retina, del cristalino, entonces estar al pendiente de su agudeza visual, ¿no? ¿Qué nos comenta al respecto? Sí, también pues aquí lo ideal o en el mundo ideal sería que los pacientes se realicen una evaluación por parte de oftalmología, por parte de un nefrólogo cada año para ver justo estas enfermedades adversas que nos puede contraer, bueno, que nos puede tener la diabetes. Entonces, pues sí, cada año realizarse un fondo de ojo, cada año ir con el nefrólogo para que revise cómo está su función renal, para que igual el paciente esté más seguro a la hora de realizar ejercicio. También en cuanto igual no, a la parte oftalmológica, pues es importante tener en cuenta que igual junto con la presión arterial, las precauciones generales es pues no elevar la presión intracraneal, que es finalmente lo que nos puede poner en riesgo más importante en la parte oftalmológica, que lo vamos a hacer evitando la maniobra bueno, realizar maniobra de Valsalva y pues no realizar ejercicios en donde la cabeza esté por debajo del tronco. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Algún comentario para terminar? Pues que se acerquen con un profesional y que realicen ejercicio, porque pues ya vimos que puede actuar como una dosis de medicamento muy importante para el control de enfermedades crónico-degenerativas. Muchas gracias y pues como comentó, es importante hacer el ejercicio, pero hacerlo de manera segura. Entonces realmente sí, la supervisión de un especialista es muy importante, siempre, pero en estos casos mucho más. Muchas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Hasta luego.